Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 214, fechas y más fechas, primera parte. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec. Muchas gracias por reunirnos para una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento en esta hora. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Utilízame como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones y permita que podamos entender y comprender para vida eterna. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh Hamachia, Omein. Omein. Fechas y más fechas, empezamos una serie en este momento con referencia a las fechas. De pronto ustedes están familiarizados de pronto con algo sobre los 6.000 años de la historia del pecado. Voy a traer de pronto varias conferencias con respecto a esto y por eso he titulado Fechas y Fechas, primera parte. En primer lugar, quiero que hoy, de pronto, como todas las personas, especialmente raíces adventistas, conocen la profecía de los 2300, y digo no todos, porque aunque de pronto sea de pronto la denominación que más estudio le ha dado a la profecía de los 2300, no todos los adventistas del séptimo día están familiarizados con ella. Y los pocos que saben, entonces ignoran algunas cosas que necesitamos de pronto aclarar. Hoy me voy a comportar como un analista, no como un profeta, no como un pastor, no como un predicador, sino como un analista. Voy a colocarme en el papel de una persona común y corriente y como una persona de pronto que no es creyente. Hago de cuenta que este servidor hoy es esa especie de persona. Voy a hacer de cuenta que es una especie de periodista, de historiador en esta conferencia de hoy. Y lo mismo quiero tratar de transmitirles a ustedes para ver que desde un punto inclusive no religioso se puede comprender esta conferencia de hoy. Por lo tanto, esta conferencia está enfocada en mirar cómo llegamos nosotros a los 6.000 años de la historia del pecado. Es cierto que de pronto dentro del espíritu de profecía se encuentran más de 40 referencias a los 6.000 años de la historia del pecado y muchos, o la posición de la iglesia de la Odisea, es decir, que las citas que da allí la hermana Elena son aproximaciones y que no tienen nada que ver con fechas precisas o números redondos con respecto a los 6.000 años. De pronto en la conferencia de mañana voy a comprobarles a ustedes que hay unas citas que son en números redondos, fechas precisas y otras en aproximaciones y que hay que saberlas distinguir. Además quiero mencionarles que a la hermana Elena no se le dio las revelaciones completas sobre los 6.000 años de la historia del pecado. Lo que encontramos nosotros, las citas que se encuentran, son unos bocados que se le dio a la hermana Elena, porque eso no era verdad presente para ella. Es más, ella no lo divulgó, no lo puso de pronto en prioridad en la parte de su ministerio, porque ella ni siquiera llegó a entender y a comprender completamente eso. Se le dieron, fueron unos bocados. Hoy en día, con la aparición del relevo de la hermana Elena, entonces se completaría ese patrón de orden profético y hoy se puede comprobar mejor o cabal, porque hoy tenemos luz nueva, pero hoy voy a decirle, hoy no me voy a comportar como un estudiante de orden profético, sino más que todo un analista o un historicista, para que ustedes lo vean desde ese punto de vista. O sea, quiero que hoy en esta conferencia no me vean como un pastor, como el pionero, como profeta, no me vean de esa forma. Para ver si ustedes captan esto, porque ya he hecho este experimento con otras personas y personas
inclusive que no son religiosas, lo comprenden, y personas que son religiosas lo entienden. Bueno, vamos a empezar nosotros entonces allí en Daniel 9, 24 al 27, hay una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Esas 70 semanas, inclusive hasta hoy en día en muchas denominaciones de orden religioso, sigue siendo polémica la última semana. Pero esa profecía se cumplió totalmente en el tiempo de Yahshua HaMashiach. Se cumplió, esas 70 semanas se cumplieron especialmente allí. Y específicamente para que usted pueda entender y comprender y hacer de pronto un recorderis de esto, tenemos que esas 70 semanas se cumplieron en el año 34 en ocasión de la muerte de Esteban. Ahí se cumplieron. Entonces tenemos primero que todo como un punto de referencia, y espero que a ustedes no se les olvide, punto de referencia el año 34. Ojalá que ustedes lo tengan por ahí, inclusive lo anoten. Año 34 es un punto de referencia. Y como les acabo de mencionar, vamos a mirar el año 34 en el cómputo de orden mundial. Oye, tanto en la historia bíblica como en la historia secular, el año 34 equivale al año 4004 de la historia del pecado. Quiero que tengan en cuenta ustedes estas dos cifras. Entonces la profecía de las 70 semanas se cumple en el año 34. Y el año 34 es en la realidad el año 4004 de la historia del pecado. Y eso se puede comprobar en los anales inclusive de la historia secular nomás, sin incluir la historia bíblica. Simplemente como les acabé de mirar, voy a comportarme como un analista, como un historiador acá, para mostrarles a ustedes esto nomás, para que con el entendimiento, el discernimiento que el Eterno nos ha entregado a cada uno de nosotros, lo veamos fácil y no lo veamos complicado cuando hablo de fechas. Porque cuando hablo de fechas tienden a decir de pronto que no, que eso no está dado, que en las Sagradas Escrituras dice que nadie sabe el día ni la hora. Carambas, no se ha entendido un poco de cosas en este seminario que empiezo a lanzar. Vamos a mirar si lo entendemos o no lo entendemos. Quiero hacerlo de una manera fácil, sencilla, resumida. Entonces, primera parte, las 70 semanas se cumplieron en el año 34 en ocasión de la muerte de Esteban. Y el año 34 es en realidad el año 4004 de la historia del pecado, que se puede comprobar por la historia secular, o en ese momento usted puede mirar y entender. Si no sabe, preguntarle inclusive hasta a Google, a la inteligencia artificial, ¿sí? Y va a encontrar de pronto unos datos interesantes. Pero algo preciso dentro de los anales historicistas es ese, que el año 34 es en realidad el año 4004 de la historia del pecado. Ahora tenga en cuenta, si en el año 34 se cumplieron 490 años de las 70 semanas, y esa es una profecía que está dentro de los 2300 días o los 2300 años, entonces significa que a esa profecía le hacen falta 1810 años para completar los 2300. Porque usted suma 490 más 1810 y le da 2300. Entonces significa que para que la profecía de los 2300 se cumpla, le hacen falta 1810 años. Entonces, ¿qué hacemos con esos 1810 años? Esos 1810 años ahora se los tengo que sumar al año 34, porque íbamos en el año 34, ¿sí ve? Entonces, si yo le sumo esos 1800 años, llego al año 1844, que esa es una fecha muy clave para todo miembro de la Odisea. Clave esa fecha. Interesante. Ahora, si a esos 1800, recuerde que el año 34 ya es dentro de la era nuestra, más 1810, 1844, importante.
Significa que el año 1844 es el cumplimiento de la profecía de los 2300, que en realidad se cumplió un día antes, 1843, un día después que ya 1844 arranca el juicio investigador de los muertos, o la purificación del santuario celestial. Pero dejémoslo así para las mentes y no tratar de confundirnos ahí, tenemos la cifra 1844. Pero hay algo importante. Y ese algo importante que tenemos que ver ahora allí es que el año 34 era el año 4004 de la historia del pecado. Vea, interesante eso. Entonces, si el año 4004 es el tiempo preciso y correcto que llevamos hasta el momento, entonces a eso, hace 4004 yo le voy a agregar 1810 años. Y usted va a llegar a la conclusión que en el año 1844 en la realidad es el año 5814 de la historia del pecado. Entonces tenemos dos fechas como punto de referencia: el año 34 para el cumplimiento de los 490 y el año 1844 para el cumplimiento de los 2300 total. Son dos fechas precisas y se puede comprobar con la parte historicista. Por lo tanto, ahorita acá espero que cada uno de los que escuchan esta conferencia se comporten como unos analistas. Y a la vez de ser analistas, estar atentos. Independientemente de estar atentos, estar pendiente de las sumas que necesitamos estar realizando acá. Pero repito, en el año 34 es el cumplimiento de las 70 semanas o los 490 años de Daniel 9, 24, 27. Si han transcurrido 490 años ahí, faltan 1810 años para completar el periodo profético de Daniel 8, 14 hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Entonces por eso le agregamos 1810 años y llegamos al año 1844 y tenemos un cumplimiento perfecto de la profecía de los 2300 e inicio del juicio investigador. Ahora, lo que tenemos que hacer acá es que el año 34 era en realidad el año 4004 de la historia del pecado, y a ese año 4004 le voy a agregar los mismos 1810 años y me llego al año 5814, lo cual en conclusión o en resumen de esta primera parte me dice que el año 1844 es en realidad el año 5814 de la historia del pecado. ¿Listo? ¿Está ahí? Y para no enredarnos tanto allí de pronto, porque por eso van a haber varias series, al año 5814, para llegar al año 6000, hacen falta 186 años por un lado. Año 6000, contándolo desde el año 1844. Interesante. Y si yo al año 1844 le agrego también esos mismos 186 años, entonces vamos a llegar al año 2030. Realmente, ¿en qué año vamos nosotros de la historia del pecado? Bueno, si miramos el año en que estamos nosotros, 2026, el año 2026 en la realidad es el año 5996 de la historia del pecado. Y hasta acá, hasta este momento, con estas cuentas que llevamos acá, ninguno de ustedes podrá decir en ese momento que de pronto no tenemos que hacer estas cuentas. Porque estas cuentas, ¿a qué nos llevan? Pues déjeme decirle algo importante. Mateo 24 dice que la última generación, estos últimos momentos que estamos viendo nosotros, será como los tiempos de Noé. Ahora déjenme mencionarles. Noé predicó una fecha para el fin del mundo, como está registrado en Génesis 5 y en Génesis 7:11.
Noé predicó que el mundo se iba a acabar con un diluvio el día 17 del segundo mes del año 1656. La pregunta que les haría a ustedes acá en este momento es, ¿quién le creyó? No, nadie. Muy poquiticos le creyeron. ¿Y qué estamos viviendo nosotros hoy en la actualidad? Los tiempos de Noé, porque se está predicando una fecha para la segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Y cuánto están creyendo? Muy poquiticos. Muy poquiticos. Entonces en realidad estamos viviendo los tiempos de Noé, independientemente de otras conexiones y de otros paralelos con Noé. Entonces ahora déjenme mencionarles. Si la creación fue en 6 días y el séptimo se descansó, eso es un tiempo de orden literal. Pero en un orden profético tenemos nosotros 6 milenios de trabajo para el planeta Tierra y 1 de descanso. O lo cual significa eso en ese sentido, que cuando llegue o cuando se cumpla el 6.º milenio, o el último día del 6.º milenio, llega Yahshua HaMashiach por segunda vez, independientemente de lo que ustedes piensen, quieran creer o no, o como les voy a decir así, sin temor de ninguna especie, sin miedos, sin nadie que de pronto atrás me vaya a tener que decir alguna cosa. No. Fin del mundo. El último día del 6.º milenio es el fin del mundo. Y ahí se completan los 6.000 años de la historia del pecado. Y le estoy mostrando esto con unas evidencias de orden historicista y como un analista o como un periodista, como un investigador que ha realizado esto, y que ningún creyente, no interesa de qué denominación sea, puede negarlo. Interesante. O sea que la segunda venida de Yahshua con fecha está codificada y encriptada en un mensaje que se necesita decodificar y desencriptar. Pero las personas quieren ver de pronto en las Sagradas Escrituras que diga que el año 6000 entonces es la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Sí, ¿no? Pues debo decirles que sí está escrito, porque ahí la profecía de las 70 semanas y la profecía de los 2300 en esta conferencia de hoy es clave e importante para mostrarnos 2 fechas que no se pueden pasar por alto. El año 34 de la muerte de Esteban y el año 1844, inicio del Yom Kippur profético para los muertos. Y de eso está saturado de pronto la iglesia de la Odisea. De pronto otras denominaciones que no conozcan eso es diferente. Pero la iglesia de la Odisea está saturado de eso. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia de la Odisea no ha entendido, no ha comprendido o no le ha puesto la lupa a eso? Es decir, que el año 34, que la historia lo muestra como el año 4004, y que el año 1844 es el año 5814. Eso no hay ninguna equivocación ahí. Y no estoy utilizando la cronología, ni estoy utilizando la genealogía, ni estoy utilizando otros métodos para llegar a los 6000. Estoy utilizando en este momento un factor de análisis historicista a nivel de fechas que ya se han cumplido y que la historia me lo demuestra con hechos que ya quedaron ahí grabados, implantados y que no se pueden hacer atrás. Entonces creo que esta conferencia simplemente facilita entenderla, que para muchas personas les es difícil y porque tienen un prejuicio o un paradigma en su mente que necesitan quitar ese paradigma, porque ese paradigma nos lo han enseñado nuestros líderes de años atrás, donde de decirnos que no, que la fecha no. Por eso mañana les voy a mostrar otras evidencias de los 6000 años ya en un nivel de orden profético. ¿Sí? Entonces acá en este momento hay una evidencia clara. Es más, voy a mencionarles a ustedes. Y ustedes ya lo están viendo a través de las redes sociales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que están viendo ustedes? Ustedes están viendo que personas que no son religiosas
están coincidiendo con el año 2030. Miremos algo importante, ¿no le parece a usted ahora algo curioso en ese momento? Y tómelo como una especie de análisis todavía. No me quiero entrar todavía a la parte orden profético. Esta conferencia hoy es una conferencia sencilla, práctica, precisa, de análisis de números, no más. Para mirar realmente cuál es la fecha precisa en que estamos viviendo nosotros hoy. Después vamos a agregar otros detalles allá y vamos a completar cada vez mejor esto. Entonces déjame seguirles mencionando a cada uno de ustedes en este sentido, que me parece hermosísimo, hermosísimo. Y es, siguiente parte. Sin necesidad de recurrir a ningunas partes o a ninguna otras fuentes, solamente con la historia secular que me está mostrando que el sacrificio de Esteban fue en el año 34, ¿sí? Innegable eso, ¿sí? Entonces, tengo una seguridad plena en los años en que nosotros estamos viviendo. Y no lo podía haber encontrado nunca más antes, porque el tiempo se ha perdido y con la muerte de Yahshua, Él nos estableció los tiempos correctos y precisos. Por eso es que hoy no podemos hablar nosotros de aproximaciones. Ahora, podemos hablar de aproximaciones en el sentido de decir, caramba, mire, faltan 4 años aproximadamente para el año 6000. Y ahora así nomás a conciencia, solamente poniéndolo a cada uno de ustedes. Hagamos de cuenta que ustedes no creen en fechas. Pero usted no cree que haya en la mente le taladra que el año 6000 está cerca. Hay algo interno en nosotros que nos taladra y nos dice eso. Y ahora, ¿cómo es posible que salga Laudato Si 2015-2030? Y que Laudato Si 2015-2030 sea una contraparte contra Obreros de la hora 11 2015-2030, remanente final. Oye, qué interesante que hoy en esta generación final tengamos dos fechas concretas, una de parte de Yahweh y otra de parte del demonio, con el 2015-2030. Y eso no es todo. Científicos y personas analistas que no tienen que ver nada con religión están apuntando a que en el año 2030 va a suceder algo. Unos lo aplican por la parte tecnológica al decir que en el 2030 todas las personas deben estar marcadas con el chip y que todas las personas prácticamente pertenecen al nuevo orden mundial. Otros están mencionando que para el 2030 el nivel económico empresarial ha cambiado tanto. Otros dicen que para el 2030 vamos a ser manejados especialmente por la parte de la robótica. Otros dicen más o menos que para el 2030 la inteligencia artificial ha cobrado tanta fuerza en este momento que nos estará dominando. O sea, ¿qué tendrá el 2030? Que hasta la ciencia está hablando del 2030. Hay que ponerle cuidado. Y usted puede ver en este momento cómo 1844 más 186 me llegó al año 2030. O sea, en otras palabras, el año 2030 es el cumplimiento de los 6000 años de la historia del pecado. O el año 2030 finaliza el 6º milenio y entraríamos al 7º milenio. Y el 7º milenio es descanso, como dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 20, porque allá dice que en ese milenio Satanás quedará atado por 1000 años y no habrá nadie en la tierra. Entonces, sin necesidad que nadie nos esté diciendo nada, efectivamente cuando la tierra complete 6000 años de estar habitada por el hombre, es fin del mundo. Porque sigue el milenio, el 7º milenio. ¿Y en el milenio qué es? Descanso, la tierra descansa. Satanás no tiene a quien engañar.
O sea que eso es innegable, irrefutable. Que usted le quiera poner de pronto arandelas a eso, eso es cuestión suya, ¿sí? Pero como una persona analista en ese momento, y más siendo religioso, que conociendo esas cosas, sí, oye caramba, sí, los 6.000 años están por acabarse. Vamos a llegar al fin del sexto milenio y va a comenzar el séptimo milenio de descanso. Oh, y ahora pensemos de otra manera. Sin necesidad de recurrir de pronto a estas cosas que estamos acá, ¿qué tal si le hacemos de pronto una estadística, de pronto a unas personas afuera del mundo y le decimos, bueno, ¿usted qué piensa que estamos cerca del año 6000? ¿Qué irá a pasar en el año 6000? Solamente una encuesta. Y personas que de pronto no son ni religiosas, tienen algo que ver con el año 6000. Ahora, si hay personas que son religiosas con mayor veras, van a entender y a comprender que en el 6000 años completándose los 6000 años de la historia del pecado, debe suceder algún acontecimiento importante en el planeta Tierra. Ahora les preguntaré a ustedes, luego eso no es lo mismo que predicó Noé. Noé predicó una fecha. Dijo que el mundo se iba a acabar el día 17 del segundo mes del año 1656, Génesis 5 y Génesis 7:11. Ahí hay una fecha. Y alguien me va a decir, ay, no, ahí no dice que en el año 1650. ¿Cómo que no dice? ¿No es que las fechas están codificadas? ¿Están encriptadas? Usted tiene que estudiar la genealogía completa de Génesis 5 y cuando usted hace ese estudio completo que está decodificando a todas esas 10 generaciones de ahí, va a llegar al año 1656 que fue el diluvio. O sea, ahí está el año. Y cuando usted va a ir a Génesis 7:11 se va a dar cuenta que ahí está el mes y está el día. Día 17, mes segundo. Y no me vaya a decir ahora usted que es que eso no está escrito. Que usted no sepa sacar esas cuentas ya es diferente. ¿Sí? Que usted no haya aprendido a decodificar eso es diferente. Que usted no haya visto el mensaje encriptado que hay nomás allí, eso es diferente. Entonces, ¿qué de raro tiene que para el final el Señor levantara el relevo de la hermana Elena y le diera tantas fechas con referencia a los 6000 años de la historia del pecado y que hoy muchas personas en vez de mostrar la parte investigativa, convertirse como en ese bereano escudriñador, ¿sí ve? Que comprueba las cosas, que verifica las cosas y que dice realmente sí. Ahora, si usted no sabe realmente en qué año de la historia vamos, pues investíguelo de otra forma. Hay mucha forma para investigarlo en ese sentido. ¿Sí ve? O sea, significa que ni siquiera somos investigadores, sino que solamente nosotros comemos lo que nuestros líderes nos dan a nosotros, pero nosotros no lo verificamos, entonces usted no es un bereano. Usted es una persona que come normalmente lo que nuestros líderes o los líderes están diciendo. Usted no necesita ni siquiera creerme a mí, ni siquiera yo necesito convencerlos a ustedes, porque esa parte no le corresponde a ningún ser humano, convencer a otra persona de que eso es verdad. Eso es tarea o trabajo que le corresponde a nuestro Elohe Malquisedec. Él sí nos convence de justicia, juicio y pecado. Nosotros no. En este momento estoy presentándole a ustedes en esta parte una cosa de números, una cosa de concentración, una cosita simplemente de sumas, de solamente sumas. ¿Y cómo determinamos a través del tiempo patrones específicos del año en que vivimos? Entonces me parece a mí bastante serio esto.
Esto no es solamente así para decir, carambas, que es que esto de pronto yo me lo inventé, que lo saqué, que no, 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 señor. Por eso les dije que hoy voy a tener una conferencia como un analista y como un historicista, y ahí se lo estoy mostrando a ustedes para que ustedes lo vean de la misma manera. No lo vean como hombres religiosos, no lo vean de pronto dentro de la parte de alguna denominación religiosa, véanlo simplemente como un analista, como una persona común. Póngale el análisis a eso, haga de cuenta que usted no pertenece a ninguna denominación religiosa. Diga, oiga, pues sí, aquí tengo unos números precisos, sí, estamos cerca del año 6000 y que el año 2026 en realidad es el año 5996 y que estamos a 4 años de completar el sexto milenio. Y entonces, ¿qué va a pasar en el sexto milenio? Pero como ustedes son creyentes, tienen ahora una doble responsabilidad. Y la doble responsabilidad es que Apocalipsis 20 nos enseña que cuando la tierra complete 6000 años de estar habitada por el hombre, llega el descanso al planeta Tierra y el descanso a Satanás. Porque no hay nadie en el planeta Tierra, queda sola y vacía. ¿Y Satanás a quién tiene que engañar? A nadie, porque no hay nadie. Y va a tener que irse otra vez para la cárcel, para el abismo. ¿Y por cuánto tiempo? Por 1000 años. Entonces necesitamos actualizarnos, necesitamos reaprender unas cosas nuevas y quitarnos el prejuicio que tenemos nosotros por creencia, porque lo más tremendo en la denominación religiosa, en la que sea, son las creencias que se nos han implantado. Y a veces eso ha cogido tanta raíz en la mente de nosotros que es difícil salir de esas cosas. Y ya la mente las creyó así, las aceptó así, las mandó al subconsciente y el subconsciente ya la colocó así. Y entonces ahorita tratar de cambiar ese esquema en ese momento cuesta. Pero espero que con esta conferencia y con la ayuda de nuestro Elohim Malquisedec, que abre nuestra mente, nos da sabiduría y nos atura el conocimiento de Yahweh Padre y de Yahweh Hijo, entendamos y comprendamos esto. Simplemente, no sé, lo veo para mí. Supremamente sencilla esta conferencia para llegar a los 6000 años. Supremamente sencillo. Puedo explicarle esto con esta parte de números a niños y lo entienden. Aunque esos niños no lean Biblia ni nada y no sepan nada de la segunda venida de Yahshua, van a entender nomás los 6000. Porque los números no fallan. Los números no fallan. Y aquí nadie me puede decir en este momento que es que no, que el año 34 no podemos demostrarlo. ¿Cómo que no podemos demostrarlo? Otra cosa es que usted de pronto no maneje bien la profecía de los 2300. Otra cosa es que usted no maneje bien los 490 años con sus subdivisiones. Eso es diferente. Pero eso está plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Y la historia lo comprueba? Porque la historia es la que le da veracidad al patrón profético. No porque la historia sea más importante que el patrón profético, no, el patrón profético es el más importante, pero cuando llega el cumplimiento de tal profecía, entonces pasa la historia, y al pasar a la historia, entonces la historia se complementa en una parte de añadidura o algo complementario para dar la veracidad del patrón profético que se cumplió. Muy bien. Espero que entonces con esta conferencia mañana pasamos a fechas y más fechas, segunda parte, otra parte diferente de esto. Otra parte diferente de esto. Y también todo para los 6000 años. Vamos a terminar con la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, gracias por enseñarnos los 6000 años desde una perspectiva analítica e historicista. Gracias por abrir nuestra mente, hacernos entender y comprender que los números no fallan y que la historia nos complementa los hechos proféticos ya realizados o cumplidos. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahweh Hamashia, Omein. Omein.
Bueno, mis apreciados amigos y hermanos, así mire, un abrazo a la distancia ya en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua Hamachía. Shalom Urajot, feliz noche. Mañana tendremos otra conferencia. El Eterno me les bendiga.